¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El gobierno nacional anunció la agenda económica bolivariana, mientras la oposición presentó una ley de producción nacional para enfrentar la crisis económica. Está abierto un intenso debate en el país acerca del modelo económico, el régimen cambiario, la política de precios, el papel del Estado, la empresa privada y el mercado, entre otros temas fundamentales. Esta es la situación que analizaremos a continuación con uno de los intelectuales en materia económica más importantes de Iberoamérica. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este análisis situacional. Hoy nos acompaña Alfredo Serrano, doctor en economía, con postdoctorado también en economía. Actualmente es director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico, autor del libro El pensamiento económico de Hugo Chávez. Es considerado por algunos como el ideólogo económico del socialismo del siglo XXI. Y con frecuencia conversa con el presidente Nicolás Maduro sobre los temas económicos más importantes. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. En este momento hay un debate abierto en América Latina que se concentra en la tesis del fin del ciclo de los gobiernos populares y progresistas, ¿no? ¿Estamos en verdad frente al fin del ciclo o se trata de un nuevo tiempo político? Sobre todo tomando en cuenta el ascenso de la derecha en Argentina, la crisis política en Brasil, la derrota electoral del chavismo en las pasadas elecciones parlamentarias, la derrota electoral del presidente boliviano Evo Morales en un reciente referendo, las dificultades económicas en Ecuador. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando con los gobiernos populares y progresistas? Creo que se abre una nueva etapa dentro de un ciclo largo de transformaciones que empezó fundamentalmente a principios del siglo XXI en América Latina, desde las victorias desde Venezuela con Chávez, y podemos ir recorriendo Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, incluso Paraguay cuando estaba Lugo, Uruguay con Pepe Mujica y con Tabaré. El ciclo es un ciclo largo de transformaciones que ha transformado identidades políticas, ha transformado símbolos. Hoy en día ni siquiera la derecha se atreve a cuestionar el rol del Estado para garantizar derechos sociales. No se atreve a hacerlo, al menos en términos discursivos. Otra cosa es que las políticas económicas puedan ir en otra dirección. Pero sí es cierto que después de haber estado habituado a ganar las elecciones durante muchos periodos, muchos años consecutivos, en los últimos 6 meses han producido 3 derrotas simbólicas importantes. La Argentina probablemente es la más relevante porque cambia el Ejecutivo con Mauricio Macri, la de Venezuela el 6 de diciembre con la Asamblea y la última del referéndum de Bolivia en febrero de este año contra Evo Morales, que no logra ganar para poder ser repostulado de cara a las próximas elecciones. Cambia porque yo creo que se van reformulando no los procesos, se van reorganizando, van cambiando además lo que yo creo que es fundamental entender que las mayorías sociales han naturalizado afortunadamente todos esos derechos sociales conseguidos, han mejorado sus pautas de consumos. Hoy en día la población mayoritaria en estos países consume de manera diferente, tienen de manera más inclusiva. Sí. Y yo creo que va cambiando tanto que al final se van produciendo tensiones, se van produciendo disputas, dilemas dentro de los procesos. Y los últimos 3 resultados nos abren una nueva etapa de discusiones. ¿Cuáles son los retos de esa nueva etapa? Yo creo que lo primero es volver a repensar el futuro. Yo creo que es interesante pensar hacia adelante. Cuando uno observa cómo los gobiernos han hecho tantas cosas en el pasado, pero cuando un ciudadano de a pie ha logrado entender que afortunadamente ya tiene un trabajo, tiene un salario mucho más digno, tienen derechos sociales satisfechos, seguramente las demandas de hoy en día de las mayorías ya no son las de finales del siglo XX, son otras y hay que escuchar esas nuevas demandas para dar nuevas respuestas. García Linera hablaba de que la primera etapa fue de lucha, batalla, combate, pero que la nueva etapa, una vez conquistadas las reivindicaciones fundamentales, que la nueva etapa tenía que ver con los resultados y específicamente con la gestión económica. ¿Qué pasa con la izquierda en América Latina? Pareciera que la izquierda históricamente no ha tenido un proyecto económico.
ha tenido un discurso social, político, pero ha carecido de una propuesta económica. ¿Qué crees? Yo creo que la propuesta de izquierdas económicas en la región ha sido muy eficaz en lo económico. Yo creo que no es verdad que no ha sido eficaz. Y es eficaz porque desde la CEPAL, la OIT, el PNUD, todos los organismos internacionales te dicen que ha sido eficaz en los objetivos que la izquierda se propone, que es erradicar pobreza, desigualdad, hambre, temas de vivienda, podemos ir citando. Y eso es ser muy eficiente y ser muy pragmático. Yo no le voy a dar nunca, regalarle el término pragmático a la derecha económica, porque ¿en qué es pragmática la derecha económica? ¿En la tasa de ganancia de una transnacional o se es pragmático en solucionar la pobreza de un país? Ahora bien, yo creo que se abre una nueva etapa en la cual la gestión es el nuevo tempo de la política económica. La gestión es fundamental. El caso, incluso cuando uno observa cómo Chávez, en ese golpe de timón, apelaba tanto a la eficiencia, el propio presidente Correa, él siempre dice que no le vamos a regalar la eficiencia a la derecha. Es la izquierda la que tiene que gestionar y distribuir los recursos. Y además creo que se abre una etapa fundamental, que es generar nuevas riquezas. Me parece que se dio una etapa fundamental de reapropiarnos de la riqueza. Esa es la tarea pendiente. Esa es la tarea pendiente. Se redistribuyó la riqueza. Y se reapropió, porque ya no se fugaba. Primero hay que reapropiarse de ello. Es una disputa fuerte, eficaz, se ganó. A partir de ahora se distribuyó. Y creo que la siguiente fase es justamente generar nuevas fuentes de riqueza, teniendo en cuenta que hay una restricción externa económica mundial que le afecta a todo el mundo, no solo a los países de América Latina progresistas. Por lo tanto, se hace más imperativo que nunca generar nuevos modelos productivos generadores de riqueza, que además logren distribuir, porque ese es el reto de la izquierda. A la izquierda no solo le hace falta crear un modelo productivo, que es importante para producir, sino además lo tiene que hacer con nuevas reglas del juego, porque tiene que incorporar a la pequeña, a la mediana empresa, al poder popular. Es decir, no solo hay que crear un nuevo modelo productivo, sino hay que democratizar el aparato productivo. Y ahí el reto y la dificultad. El neoliberalismo, la derecha internacional, lo arregla de otra manera. Crea una única empresa que es la que produce. No, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, antes en Argentina. Hay que construir producción, generar producción. Aquí se observan con los motores productivos en Venezuela. Pero además es una cuestión de actores, no solo es de motores. Es una cuestión de motor, pero también de actor, porque si no, no se democratiza el aparato productivo. Y hay que tener en cuenta que estos procesos se diferencian de los del pasado, justamente porque la idea es que se distribuya la riqueza. Hay que generarla y distribuirla. Y es un reto difícil, no es fácil. En el caso venezolano, hay urgencias. Estos son quizás políticas económicas que tardan en presentar resultados, ¿no? ¿Qué hacer con las emergencias? Con la necesidad de abastecer de alimentos a la población, de resolver el problema de la inflación. ¿Qué hacer con esos desafíos? La actual agenda económica bolivariana en Venezuela me parece que da respuestas tanto de presente como de futuro. Si yo algo aprendí del pensamiento económico de Hugo Chávez es que él le daba una gran importancia a la economía del ahora, la economía del ya. Cosa que a veces los economistas creen que todo es una cuestión de largo plazo. Decía Keynes que en el largo plazo todos estarán muertos. Claro. Y yo creo que Chávez, de su manera, él decía que si no solucionan los problemas del ahora, no podemos pensar en el mañana. Y yo creo que la agenda económica bolivariana plantea respuestas en el ahora. Yo creo que hay una respuesta muy concreta. Los venezolanos, 2.300.000 familias de venezolanos, no van a pagar el impuesto de la renta relacionado con el ejercicio anterior. Aquellas personas que tenían que pagar 20.000, 30.000 bolívares porque habían ganado una cantidad de recursos el año pasado, ha sido exonerado. Eso es una medida concreta, de cortísimo plazo. Cualquier ciudadano que tenía que pagar va a dejar de pagar ese dinero. Eso es una respuesta corta. Hay otras cuestiones como la distribución, como la alimentación, como el tema precios, que requieren medidas urgentes. Yo quisiera que sigamos profundizando con la agenda bolivariana, la agenda económica bolivariana, pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Vamos a avanzar un poco en el análisis de lo que se ha llamado la agenda económica bolivariana. Pero antes quisiera preguntarte sobre el uso de la renta petrolera en Venezuela. El Estado se apropió, le disputó a las clases dominantes la renta petrolera. Pero las clases dominantes se reapropiaron a su vez de la renta por el destino que se le daba a las divisas.
¿Qué no se resolvió? ¿Qué faltó allí para resolver la disputa por la renta a favor de los sectores populares? Yo creo que en perspectiva histórica, en el siglo XXI en Venezuela, uno observa como el chavismo gana esa disputa de la renta petrolera en origen. Le gana a través de PDVSA, le intentan dar un golpe, doble golpe en el 2002, y a partir de ahí, esa renta petrolera que se iba o se quedaba en muy pocas manos, se redistribuye y se empieza a trabajar. Primero, la construcción de un Estado de las misiones, que es algo fundamental, o sea, se le garantiza los derechos sociales a las mayorías, al pueblo venezolano, y se redistribuye por esa vía. Pero además se permite, en términos salariales y en términos de tasas de empleo, en Venezuela es una cuestión para estudiar a nivel mundial. Puede haber contracción económica, pero en cambio el desempleo no se ve afectado. Y eso es porque el modelo económico venezolano, bolivariano, es diferente al resto del mundo. ¿En qué consiste esa Porque lo que hace diferencia? es garantizar y precautelar la cuestión humana y la cuestión del empleo. Y eso es algo, quizás los economistas no le dan importancia. Seguramente hay muchos problemas, muchas dificultades, y hay que discutirlas. La inflación, el tema de alimentación, el tema de colas, hay que discutir. Pero eso no puede eclipsar ciertas fortalezas que tiene la economía venezolana. Hoy en día puede caer el PIB, el Producto Interno Bruto del año pasado, y en cambio el desempleo no se ve afectado, todo lo contrario. O por ejemplo las misiones sociales no se ven afectadas. La cuestión de pobreza social no lo dice el gobierno bolivariano, lo dice la CEPAL, no lo dice el gobierno, lo dice la FAO, más allá de los informes. Ahora, la inflación ha afectado dramáticamente la capacidad de compra. Pero hay algo fundamental que tampoco a veces no pensamos. Este estado de las misiones lo que hizo en Venezuela fue desmercantilizar ciertos derechos sociales. Me explico. El tema de la educación no necesita salario para comprarla. Es un derecho satisfecho. Por lo tanto, no depende de tu salario poder tener satisfecha la educación, la sanidad, incluso la vivienda, temas de transportes. Esa desmercantilización de los derechos sociales hace que no dependa estrictamente del salario. Es verdad que la inflación merma y se come cierto poder adquisitivo. Pero lo bueno es que la Revolución Bolivariana le garantiza los derechos sociales sin necesidad de tener que comprarlo. No es cuando vas a Estados Unidos o a Europa y te tienes que comprar tú tu derecho social. Si tienes plata, lo compras. Si no tienes plata, te quedas sin él. Este cambio de paradigma económico, humanista, social, muy bolivariano, muy del pensamiento económico de Hugo Chávez, que ha sido continuado por el presidente Nicolás Maduro, yo creo que es fundamental para diferenciar el efecto de la inflación, que tiene un efecto, no se puede negar. La inflación tiene un efecto en la capacidad de compra, pero no lo incide en términos de lo que serían los derechos sociales. Eso es una fortaleza, y yo lo digo es una fortaleza porque a veces cuando uno observa los problemas que el propio presidente Nicolás Maduro con el decreto de emergencia económica diagnostica que es un momento muy difícil. Y cuando se diagnostica eso no puede, insisto, ningunear, mermar, infravalorar las fortalezas que tiene la economía venezolana. Porque cuando uno observa de España y observa que la tasa de desempleo juvenil está por encima del 50%, o sea, de cada 2 jóvenes, 1 está desempleado, y 2,5 millones de españoles han emigrado fuera, significa realmente que el modelo económico español puede tener una tasa de inflación muy baja, que la tiene, sin embargo, tiene una tasa de desempleo muy alta. Y ahí es donde hay que discutir con seriedad. En eso siempre invito a esos opinadores de la derecha económica que hay que discutir de manera integral la economía, lo bueno y las dificultades. Y a partir de ahí se pueden tomar quizás las medidas más acertadas, pero no desconociendo lo uno y poniendo solo el enfoque en la cuestión de la inflación, que es fundamental, insisto, para que nadie pueda tergiversarme y decir que no le doy importancia a la inflación. Claro que la tiene, pero es que la economía es un campo muy holístico, muy integral, donde también está el desempleo, donde también están los derechos sociales, y eso, donde también está la cuestión recaudatoria. Eso genera un diagnóstico distinto que creo que es el necesario para poner las respuestas en el corto y en el mediano plazo. En Venezuela, finalmente, la burguesía no logró apropiarse al final de la renta petrolera. Se reapropió bastante. ¿Qué pasa? ¿Qué faltó allí? Yo pongo siempre un ejemplo de que el capitalismo o el sector privado tú le puedes decir, váyase, pero el sector privado se queda en casa. Entonces, ellos se quedan y se reubican, se reacomodan. El problema es que no se quedaron en casa, y hubiera sido fantástico que el sector privado se hubiera quedado en la casa venezolana, después de la reapropiación de la renta petrolera, produciendo e invirtiendo. Y todas las divisas que le fueron entregadas hubieran sido generadoras de más divisas. Dicho de otro modo, el sector privado nunca quiso tener ningún efecto multiplicativo. Fue un sujeto muy pasivo en la economía. O sea, fueron captadores de divisas, captadores de renta de la economía, y por eso cuando hablamos de precio, ellos captan precio, ellos captan renta a través del precio. ¿Por qué no se dedicó el sector privado a producir?
Esa es la gran pregunta. Y también ahí tiene una responsabilidad el sector público, el Estado. El Estado tiene la responsabilidad. No hubo un discurso que amenazaba la Yo inversión no creo privada. que amenazara, yo no creo. Yo creo que el Estado estaba más preocupado por garantizar tanto derechos sociales, empleo, condiciones laborales estables a través de leyes orgánicas del trabajo, o sea, recuperando el rol protagónico a nivel internacional. Yo creo que a veces se han hecho tantas cosas, seguramente hay desafíos pendientes, muchísimos. Lo productivo, si uno observa el golpe de timón del comandante Chávez, después el propio sacudón que dijo el presidente Nicolás Maduro, ahí estaban los desafíos en materia productiva. Seguramente se podría haber articulado mejor. Yo creo que ahora se abre hacia adelante una nueva agenda, una nueva hoja de ruta. En la agenda bolivariana, ¿dónde queda el sector privado? De hecho, el sector privado está protagonista en las mesas de trabajo, definiendo no solo las políticas económicas, en el sector farmacéutico, en el sector alimentario, en el sector exportador, en el sector minero. De hecho, hubo un evento en el arco minero como uno de los motores fundamentales, donde participaron más de 150 empresas privadas del mundo. Estamos hablando del sector privado. Yo creo que el sector privado está presente en la nueva agenda económica bolivariana, pero eso debemos de diferenciar. Yo creo que hay que evitar los eufemismos que el neoliberalismo a veces nos instaló en términos de relato. El sector privado, hay dos tipos de sector privado. Un sector privado pasivo, ocioso, improductivo, especulador, y hay un sector privado que es productivo, generador de riqueza, que genera empleo. Bueno, ese es el sector privado que Porque le interesa antes no al se modelo. le estimuló a ese sector privado que estaba allí, y más bien se aplicó una política de controles Yo sí observo la política limitaciones. tributaria, y la he estudiado con muchos detalles, desde el 2003 en adelante se incentivó siempre. La política tributaria en Venezuela tiene incentivos tributarios para que las empresas privadas produzcan. Tienen todos los incentivos establecidos. De hecho, si uno observa, tienen que pagar, por ejemplo, una gran empresa en este país tiene que pagar el 34%. Sin embargo, están pagando por debajo del 2%. ¿Por qué? Porque se le han dado demasiados incentivos, de hecho, en materia de poder eliminar el impuesto a pagar porque iba a reinvertir en tal cosa, iba a reinvertir en lo otro. Y cuando uno observa que han producido empresas simbólicas del país que se presumen de sus niveles de producción, habría que mirar cuáles son las tasas de productividad. Por eso el debate serio con el sector privado es cuáles son las verdaderas tasas de productividad en la última década. Y no se puede negar que las divisas recibidas han sido pocas. Es cierto, seguramente el sector privado quisiera otra política económica en materia cambiaria, en materia de fijación de precios, pero que también sea honesto y diga cuántas divisas han recibido a lo largo de los últimos años. Vamos a profundizar sobre el tema de los precios, pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Pareciera que se hizo mucho énfasis en una política de controles, más que en el diseño de una política económica. Uno de los controles más ineficientes ha sido el de precios, ¿no? Hay una inflación galopante, acelerada, que erosiona los salarios de las mayorías. ¿Qué respuestas tiene la agenda bolivariana? Yo creo que el tema de precios me parece de los temas más delicados, más complejos y en el cual hay que ponerse más serios. Porque es un fenómeno de múltiples aristas. Si uno a veces le aborda por la estructura de costes, que puede haber seguramente rezagos en algunos rubros, pero otros, los neoliberales siempre plantean que es una cuestión de la emisión monetaria, la cantidad de bolívares, para entendernos, que está en las calles. La inflación. Yo siempre pongo un dato: en el 2005 en Venezuela la emisión monetaria era la misma que la del 2015 y la inflación era infinitamente superior. Por lo tanto, cualquiera que defienda esa tesis como que la única explicación de la inflación es la emisión monetaria, ¿Qué pasa en Venezuela? Se le cae. Yo creo que en Venezuela entran factores como un factor determinante es la elasticidad de la divisa. Me explico. Si en un país como este, tan dependiente de la divisa en los últimos años, entran menos divisas, menos dólares, por la caída del precio del petróleo tan fuerte, tan abrupta, esto tiene un efecto inmediato en la generación de inflación. Uno lo observa. Cuanto más divisas, ¿por qué? Porque al haber menos divisas, un país que está muy dependiente de la importación, yo le llamo a eso el rentismo importador, porque son rentistas importadores, compran afuera y venden adentro. Especulan simplemente con una transacción, no producen. Ese rentismo importador que penetró en el metabolismo de la economía venezolana depende mucho de la divisa. Por lo tanto, cuando no tienen divisas,
no llegan esas importaciones. Y esos productos dejan de estar tan presentes como la oferta. No hay una oferta nacional, sino hay una oferta importada. Por lo tanto, las divisas es determinantes. Y en este año las divisas llevan cayendo de una manera galopante. Sí. Y esto es un factor determinante en la inflación. Pero hay otro factor que poco lo estudian esos analistas, que yo creo que deben de mirar, y es la estructura de mercado. Cuando una economía está concentrada en muy pocas manos, hay monopolios u oligopolios, es decir, solo hay 4 empresas que producen un bien. Tienen una gran capacidad para fijar precios, para marcar el precio que quieran, porque no hay competencias. Paradójicamente, la revolución bolivariana fortaleció los monopolios, los oligopolios, la concentración de la riqueza. Yo no sé si fortaleció o sí que es cierto que se fue construyendo un sector privado paralelo en el campo en el cual la revolución bolivariana no entró de facto. Ella se concentró en la política petrolera, en la inserción en el mundo, en los acuerdos, en el Estado, en las misiones, en crear mucha capacidad instalada productiva. Este país tiene una capacidad instalada productiva sin comparación a nivel latinoamericano. En el sector farmacéutico uno observa los niveles de capacidad instalada con la mejor tecnología punta del mundo. No exagero. Han venido empresarios farmacéuticos acá, uno discute, habla, los escuchas, aprende y dice, no, este país tiene demasiado. Pero la inflación tiene un conjunto de componentes que hay que mirarlo con lupa. Hay un factor especulativo que no puede uno desconocerlo. Hay un factor de guerra que no se puede desconocer. Hay un factor incluso de ineficiencia en el modelo productivo, de distribución, de comercialización. Yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales a la hora de explicar por qué la inflación en el último año ha sido tan elevado. Y luego hay otro tema clave que yo me sorprendo cuando lo escucho justificar incluso por el propio presidente de la Asamblea Nacional. Lo dijo, creo que fue el 15 de enero, públicamente, cuando estuvo el presidente Maduro en la rendición de cuentas, el señor Ramos Salub dijo, está ahí grabado, que entendía perfectamente que el dólar today tuviera un efecto y era entendible que el dólar today. No, el dólar today es un dólar, hasta ahora, un tipo de cambio ilegal. Podemos discutir sobre eso, pero es ilegal. Y es un fijador de precios que tiene una particularidad. Es muy marginal en las transacciones, es decir, ocupa muy poca importancia de todas las transacciones en dólares que se producen en el país, sigue siendo marginal, ínfimo, pero es un gran fijador de precios. Y esa diferencia, si a ti te dan el dólar a 10, pero tú indexas a 1000, claro, eso es una tasa de ganancia que yo quisiera preguntar, ¿quién se la queda? ¿Qué hacer entonces? Yo creo que ahí es donde está la cuestión. Ahí, por un lado, me parece ¿O qué plantea la agenda bolivariana? Yo creo que la agenda económica bolivariana primero estudia una nueva política de precios que hace cuáles son los costes justos para una política de precios justos. Eso es un tema central. Pero también hay cuestiones que hay que definir mejor en la política de precios justos. Para mí algo determinante. ¿Por qué el productor nacional no tiene un incentivo mayor de ganancia que el importador? ¿Por qué no se le premia al productor nacional con la tasa de ganancia superior al importador? Yo me parece tan grande la tasa de ganancia del 30% para un sector que importa. En el mundo, los Estados Unidos, la tasa de ganancia promedio está por debajo del 10%. En Francia es del 11%. Y aquí una persona que importa, solo por importar y traer, la tasa de ganancia permitida es el 30%. A lo mejor hay que discriminar más inteligentemente. Al productor nacional se le puede conceder una tasa de ganancia superior y al importador una tasa de ganancia inferior. ¿Por qué tienes que tener la misma tasa de ganancia para productos de alta rotación en comparación con aquellos bienes que se venden una vez al año? Seguramente un producto que se vende completamente en alta rotación, continuamente, la tasa de ganancia de un 30% es elevadísima, no hay lugar en el mundo. Por eso cuando se discute los precios, hay que discutir una política integral de precios. Hay que ver, por ejemplo, algo fundamental que yo creo que es necesario. ¿Cuáles son los precios internacionales de los productos e insumos que se importan en el país? ¿Por qué no se ponen públicamente? Es interesante que la SUNDE, que protege los derechos socioeconómicos de los venezolanos, puedan establecer cuáles para que nadie pueda comprar con sobreprecio. En el mundo se le llaman los precios de transferencias, que es que compro afuera, sobrefacturo afuera y entonces inflo el precio adentro y dejo divisas afuera. Yo creo que hay temas en la política de precio justo que va desde el coste, que es cierto y es una demanda del empresario, del sector privado, pero no solo es el coste. Es el coste, es el productor nacional, es incluso la distribución y la comercialización, las tasas de ganancia hay que revisarla, hay que revisar la conformación de precio. El precio no es una caja negra de un avión. Yo siempre digo que es mentira lo de la mano invisible del mercado. Ahí se puede visibilizar bien cómo se conforma el precio y uno puede identificar quién se queda con qué parte es ineficiencia, qué cuota es corrupción, qué cuota es baja de producción, qué cuota es importación, qué cuota es precio de transferencia. Y a partir de ahí tú puedes determinar una estructura de precio justa.
Y yo creo que es la clave. A mí me parece que el debate no es liberar o no liberar controles de precios, porque es maniqueo. No es así. No es un tema tan sencillo, le doy a un botón, a un software, y de repente libero y mañana aparecen todos los productos. Hay varios ejemplos en Venezuela. Diciembre de 2014 se aumentaron precios de champú y pañales, si no recuerdo mal. Los precios no bajaron y los productos no aparecieron. Por lo tanto, no hay varitas mágicas. No es que elevas el precio y salen todos los productos. Hay una política de insumos productivos que es determinante para que el producto aparezca. Yo creo que hay algo fundamental y con esto sí cierro. Los precios deben estar atados a la producción. Yo creo que si hay una mesa redonda en la cual el empresario dice, sí, señor, yo creo que el precio es este porque la estructura de coste es esta. Sí, pero usted se debe de comprometer a producir. Usted debe firmar un convenio, un acuerdo, un contrato, de que a este precio yo produzco tanto, abastezco tanto. Porque los certificados, ¿no?, de producción. Claro, y están aprobados, el 30 de diciembre Sí. se aprobó, por lo tanto hay marco jurídico para poder entender que el precio no es una cuestión de que sube el precio y aparece el producto. Sube el precio y hay que darle políticas de insumo productivo, financieras. Muchos han planteado la necesidad de liberar el dólar, ¿m? De acabar con todo tipo de controles. ¿Es eso posible? ¿Es eso necesario? Pero la respuesta cuando regresemos de la pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Muchos han planteado que la solución fundamental, la madre de las soluciones es liberar el dólar. ¿Qué crees tú? Yo creo que la solución de la política cambiaria es captar divisas de manera independiente a la renta petrolera. Ese es para mí la gran... Sustituir importaciones. Sí, tener fuentes nuevas de divisas y utilizar las divisas de la manera más inteligente, más antiinflacionaria, más pro crecimiento, más generadora de riqueza. ¿Cómo haces eso con una burguesía rentista? Claro, yo creo que ahí es donde está verdaderamente el desafío y la disputa. ¿Dónde colocas las divisas y a qué sectores privados son verdaderamente multiplicadores de divisas? Si la política cambiaria se circunscribe solo a un tipo de cambio, yo creo que estamos dejando por fuera las verdaderas variables reales de la economía. Liberar el dólar? Yo creo que liberar el dólar, este país tuvo liberalización del dólar y tuvo corridas cambiarias fortísimas. El ejemplo mejor para el que hoy propone esto es que se vaya solo a mirar lo que sucede en un país muy cerquita de aquí, que es Argentina. Se liberó el tipo de cambio con Macri y Macri ni siquiera puede confiar en su propio grupo empresario que le había prometido que iba a liquidar las exportaciones del campo, de soja, y no se la exportan porque lo que quieren es un tipo de cambio mayor y no entran las divisas al país. Por lo tanto, cuando tú haces eso, lo que haces es delegar la política cambiaria en el que verdaderamente tiene poder de divisas. Es muy sencillo. Si tú liberas esto, de repente mañana puede llegar cualquiera con las divisas que quiera, puede comprar a 2.000 bolívares por $1 y el tipo de cambio se va a 2.000. Esto significa liberalizar, hablemos serio. Esto significa liberalizar. Privatizar el Bueno, tipo es de permitirle cambio. que no haya bancos centrales, que no haya política cambiaria y que haya un sector, el que tenga más. Por eso ningún país del mundo tiene una liberalización cambiaria. Y en esto hay que ser serio. Hay límites de bandas, todos tienen límites de bandas. Establecen mecanismos de control, establecen procedimientos para que el tipo de cambio vaya regulado. Y yo creo que se ha dado un paso importante en materia cambiaria en este país. Hoy en día hay un DICOM, un sistema de divisa complementaria flotante, que además es flotante. Cuando leo que es igual que el CIMADI, yo creo que la gente no sabe sumar, porque terminó en 300 y empezó por 206, Claro. por lo tanto no puede ser igual que el CIMADI. Cuando dicen que es cierto que todavía se está liquidando poco, es que hay pocas divisas, pero hay pocas divisas porque no sé si se dan cuenta que el precio del petróleo está en el piso histórico, pero no le pasa solo esto a Venezuela, pasa a Colombia, a Noruega, a México. Hay tantos ejemplos en el mundo. ¿Cómo estimular el sector productivo para que produzca divisa si el sector productivo acusa al Estado de antiempresarial? Yo creo que hay una política deliberada a favor del fomento de las exportaciones. Se están estableciendo créditos establecidos, créditos para que se exporte más. Se ha cambiado el nivel de retención, es importante. Si antes el Estado, de lo que uno exporta, yo exporto 10, yo me quedaba con un porcentaje, el Estado, ahora se le deja mayor capacidad para que retenga al sector privado. Son políticas nuevas de fomento de las exportaciones. Yo creo que está habiendo una política muy concreta en la agenda económica bolivariana, donde la atracción, el sector minero es un sector con una potencialidad en traer divisas, siempre y cuando se
hágale este equilibrio, esta armonía con la justicia ambiental. Es un tema difícil, pero es un tema con una potencialidad increíble. Cuando uno observa en el mundo las reservas certificadas de oro que hay en Venezuela y la compara con el mundo, es la posibilidad de entrar divisas de manera inmediata. Inmediata. Tienen acuerdos bilaterales Venezuela en el mundo, con China, con India, con Rusia, que ya lo quisiera cualquier país del mundo. Países incluso europeos que han tenido que tocar la puerta, España mismo, Francia, tocar la puerta de China, tocar la puerta de Rusia. Yo creo que la política cambiaria es una cuestión de dónde está la divisa, dónde se pone la divisa, cómo se puede lograr más divisa. Y es cierto, y qué tipo de cambio es el más equilibrado. Cómo se protege un sector, pero cómo se deja flotante a otro sector. Y yo creo que va en el camino. Me parece que si uno observa el esquema cambiario reciente del DIPRO y del DICOM, el protegido y el complementario flotante, me parece que se van dando los pasos para ordenar la política cambiaria. Y a veces yo escucho que sería ideal el dejarlo abierto. Dejarlo abierto significa que tú vas detrás del que tiene muchas divisas. Sí. Y eso me parece que es como dejar la soberanía cambiaria en manos de una persona que hoy en día llegue con una cantidad de divisas que pueda poner en jaque al país. Y creo que si Chávez logró algo, fue recuperar la soberanía. Y me parece que dejarlo en manos del Estado. El papel del Estado. Con eso no significa que haya que pensar la política cambiaria de manera muy inteligente. La guerra económica es uno de los argumentos que presenta el gobierno un poco para explicar la profundidad de la crisis económica. ¿Qué crees tú? La guerra económica para mí es cuando es un comportamiento especulativo, ocioso. Decía ese autor, Samir Amin, utilizaba siempre el concepto de burguesía importadora, ociosa. Y yo creo que aquí le añado el de especulativa. Yo creo que cuando uno observa cuál ha sido el rol en los últimos 2-3 años, el otro día miraba con lupa la evolución de ese llamado dólar de guerra, dólar today. Si miráis con lupa el valor, os podéis observar que hasta el 2015 no había ido tan elevado. En cambio, el crecimiento exponencial en el 2015 es tremendo. Para el día 4 de diciembre, 2 días antes de las elecciones del 6D, tocó pico. Luego bajó un poquito. Y el otro día me dediqué a hacer números. Y el dólar today no tiene ninguna relación ni con el riesgo país, ni con el precio del petróleo, ni con las reservas. Ni con las reservas. Con lo cual, que alguien me explique si el dólar today no es un instrumento de destrucción masiva en esta guerra económica. Ahora bien, yo creo que lo importante es la paz económica. ¿Cómo llegar a eso? Esa es la clave. Y la agenda económica me parece que va trazando una hoja de ruta en esa dirección. La oposición recién acaba de presentar un proyecto de ley. Activación y fortalecimiento de la producción nacional. Tú has estudiado ese proyecto de ley. ¿Qué nos puedes decir? Pues en el proyecto lo que define principalmente es, parece una política firmada por cualquier transnacional, porque lo que se preocupa, y he leído con detenimiento la ley, es intentar garantizar una deuda de las transnacionales que ni siquiera se puede llamar deuda, porque además no se llama deuda en tanto que lo que están esperando es repatriar dividendos de bolívares a dólares. No solo eso, sino lo que se plantea, y es muy interesante, es que si los niveles de producción de una empresa en unos determinados meses, con independencia de lo que pasa en el contexto económico internacional, no cumple unos patrones que no especifica, eso puede saltar a concurso al sector privado. Estamos en una propuesta de restauración privatizadora, muy concreta. Y además hay una falta de responsabilidad que yo de verdad que no entiendo. No puedo entender, incluso por rigor. Acaban de querer aprobar un proyecto de ley de cesta, ticket, bono, alimentación. Es curioso que en el proyecto de ley no dicen de dónde sacan los recursos. Es algo que a mí me llama... O sea, se puede plantear una política de casi 450.000 millones de bolívares que costaría esa propuesta sin decir de dónde sacan. Yo creo que la magia en economía no existe. Y hay que ser muy serios. Y cuando se plantea una política de restauración privatizadora o de cesta ticket, hay que establecer cuáles son los mecanismos de financiación. Hay que establecer cuál es el mecanismo de la seguridad social. Hay que establecer a quién le estás dando la política de darle las empresas privadas. Una lástima que el sector opositor no discuta en serio de economía, porque sería fantástico discutir en serio de economía, propuestas para la inflación, propuestas para el tipo de cambio, cuáles son los incentivos productivos. En cambio, ellos plantean una propuesta que lo único que dicen es, bueno, si no satisface un nivel de producción, se lo damos a otra. ¿Eso es la política económica de un país? La política económica de un país es cuál es el banco de insumos productivos, cuáles son las políticas de compras públicas, cuál es la política financiera. No dice nada del rol de la banca en este proyecto productivo. Entonces es como una política, yo creo que de cara a la galería, hacia afuera, con poco rigor en la estructura, ¿no?, de costes, de financiamiento, y en eso a veces uno lo echa a faltar. Por eso escucha demasiadas críticas, son bienvenidas, pero poca discusión en serio. Quiero que hablemos del rol del mercado para
quiero tu opinión como hombre de pensamiento de izquierda. ¿Cuál es el rol del mercado? Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba acerca del papel del mercado, sobre todo en estos procesos de transformación revolucionaria de la economía y de la sociedad, el papel del mercado y del Estado. Hace semanas escuché al Rafael Correa, el presidente ecuatoriano economista, y decía que hay que repensar mejor y caracterizar bien esta sociedad con mercado, que no sociedad de mercado. Exacto. Y eso lo decía Karl Polanyi hace ya mucho tiempo. Y yo creo que es uno de los aspectos claves. ¿Cuál es el rol del mercado en estas sociedades? En las cuales no se cree en que el mercado sea el asignador único de recursos. Se demostró en los 80, en los 90 que no funciona. Claro, eso no significa que no haya mercado. Hay mercado, existe y está presente. El sector privado está presente. Uno pudiera querer borrarlo o no, pero está presente. Por lo tanto, el proyecto es ¿cuál es el rol del mercado? ¿Qué sociedad con mercado planteas en materia económica? Yo creo que hay sectores en materia productiva. El sector incluso hoy en día se abre a niveles de producción infinitas posibilidades. Yo creo que Venezuela tiene tantas oportunidades, tiene un mercado interno tan fuerte, tan pujante, que en pocos países de América Latina podría uno imaginar. De hecho, uno escucha siempre como el poder de mercado en este país es muy grande y eso le permitiría también a los pequeños, a los medianos empresarios, ser gente fundamentales, los profesionales. Los profesionales son determinantes. Yo pienso que hay que buscar cuál es el nuevo acuerdo, ese win-win, ganar-ganar. Yo creo que ahora se abre unas reglas de juego diferente, porque hay una restricción económica fuerte, feroz, que no se puede desconocer, pero ¿cuáles son las reglas del juego del win-win? Yo creo que la agenda económica bolivariana abre esa etapa para un win-win entre el cual el sector mercado y el sector Estado deben de entenderse, deben de complementarse. Ahora, entendiendo el sector privado, que no le compete la política cambiaria, que no le compete la política de precio, para eso hay que presentarse a unas elecciones presidenciales y ganarlas. Las clases medias profesionales, las clases medias asalariadas, no se sienten incluidas en el discurso bolivariano, en el discurso revolucionario. Yo creo que el otro día escuchaba a Álvaro García Linera en el último artículo fantástico, hablaba de la clase media de origen popular, utilizaba ese término. Porque esto es una clase media nueva, es construida en el chavismo esta clase media, no era una clase media de antes. Y ahí es donde yo creo que es un gran reto y desafío del gobierno bolivariano, del gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador y en cualquier otro. Hay una nueva clase media que trabaja distinto, que piensa distinto, que tiene marcos culturales distintos, que piensa la economía distinta, que quiere participar, que trabaja distinto, que hoy en día además está muy afincado a redes, a medios, al sector tecnológico. Hay que repensar cómo injertar la clase media en el nuevo metabolismo económico, social y político. El sector profesional me parece que hay una formación cualificada increíble. Yo creo que en el sector tecnológico está muy infravalorada todavía la clase media. Tiene un rol protagónico en la generación de fuentes de riqueza. Hay que dejarle incluso dar las condiciones para que verdaderamente transforme los aparatos productivos. Es una clase trabajadora distinta, no es la clase trabajadora en masa popular, no, es una clase trabajadora que exige distinto, que además, fíjate, ya no solo quiere educación gratuita, sino ahora quiere una educación de calidad gratuita. Pasa de ya tengo el derecho. A partir de ahora lo que quiero es la cualificación del derecho. Y es una nueva clase media que requiere un diálogo distinto. Y que esté mejor remunerado. Claro, los niveles salariales deben ser... Es muy aspiracional. Claro, hay una lógica aspiracional que es normal, pero es un sujeto político, es un sujeto económico nuevo que yo creo que todavía del todo no los conocemos, los estamos conociendo. ¿Hacia dónde nos lleva la agenda bolivariana? La agenda económica bolivariana? ¿Cuál es el horizonte? Yo creo que primero es desatar estos 14 motores productivos, que creo que crea algo fundamental, es un nuevo sentido común productivo, un nuevo imaginario de que hay que producir, no solo basta importar. Seguramente la crítica es, no se hace de un día a otro, cierto, pero las transformaciones de sentido común en un sentido gramsciano requieren un tiempo. Y yo creo que se ha injertado, se ha instalado. Y además de eso, yo creo que hay una capacidad de captación de divisas inmediatas en el turismo, en la minería, en ciertas inversiones estratégicas que están llegando, están tocando las puertas, están ahí. Además, creo que hay una revolución tributaria en ciernes y eso es importante. Hay que recaudar adentro lo que se necesita adentro, cuando afuera está la cosa muy complicada.
Yo a eso le llamo soberanía tributaria. Para garantizar la sostenibilidad de las misiones hay que tener menos dependencia del recurso petrolero. Por lo tanto, hay que pensar mejor la política tributaria. Pero no es solo para recaudar más, sino para que recaudar de aquellos que no producen. Yo creo que hay que dar incentivos para lo que producen. Y hay que, como dicen en Venezuela, pechar a los grandes patrimonios que no producen. Por lo tanto, es favorecer al que quiere trabajar, al que quiere producir. Yo creo que la política, la agenda económica va a ganar la batalla de las expectativas. Se critica mucho la lentitud en la toma de decisiones, la desarticulación, la falta de vocerías. ¿Eso no amenaza el éxito de la agenda? Yo creo que si desde el 15 de enero hasta el 15 de diciembre, del 15 de enero al 15 de marzo hacemos un recuento, y creo que en el artículo que sacaba el Le Monde Diplomatique lo hacía, la densidad de decisiones en política económica no tienen ejemplo. Seguramente el año pasado no hubo tantas decisiones y eso podría ser discutible. En estos 2 meses, la cantidad de decisiones desde política, insisto, tributario, minero, en compras públicas, agricultura urbana, podríamos ir citando y me canso de pronunciar. La implementación. Yo creo que ahora estamos en la etapa siguiente, que es la etapa de la implementación, y es fundamental. Sin implementación no hay política económica que tenga éxito. Yo creo que se abre una etapa clave en los resultados rápidos, las victorias inmediatas. Y yo creo que se abre un plazo ahora de segunda fase en la agenda económica bolivariana, que hay que combinar implementación con seguir organizando la casa. Y digo la casa en un sentido económico. Hay que seguir viendo si la banca, qué rol tiene la banca en la economía. Yo creo que es fundamental. La banca tiene que participar en esta agenda económica bolivariana. Y cuando digo esto es porque la banca tiene un rol protagónico. ¿De qué manera podría participar? Por ejemplo, tiene grandes cantidades de reservas excedentarias líquidas. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entienda la gente. La cantidad de bolívares que tiene guardadito todavía, que no pone a funcionar en la economía. Uno imagina que en un momento de emergencia se puedan tener bolívares guardados y no dedicados a actividades productivas. Yo no hablo del consumo, porque el consumo puede generar inflación. Sí. Y puede generar burbujas crediticias en materia de consumo. Yo me estoy refiriendo a la actividad productiva. Yo creo que hay que hacerlo, hay que establecer mecanismos de ahorros atractivos. La banca tiene que repensar cómo participa en la nueva época productiva. Yo creo que la banca tiene que participar. Y cuando digo esto, no es una política ni antibancaria ni probancaria, es que debe ser un actor. Si no lo vemos, es invisibilizar hoy en día en el siglo XXI a uno de los principales actores de la economía a nivel mundial. Y por eso creo que la agenda económica bolivariana seguramente va a estar, y hay un motor, el motor bancario, en el cual debe dar sus frutas. ¿Cuáles son las propuestas proactivas? ¿Qué vinculación entre la pequeña y mediana empresa tiene la banca? No se le pueden eliminar créditos productivos a la pequeña y mediana empresa porque la banca quiera tener sus bolívares reposando tranquilamente, tumbado, tomando el sol en algún sitio, sin ponerlo en funcionamiento. Yo creo que tiene que tener una responsabilidad, porque si no, esto no funciona. Aquí no, yo en eso no creo que solo sea responsabilidad del gobierno bolivariano del presidente Maduro. Yo creo que tienen que ser todos los actores políticos y económicos los que remen para que la agenda llegue al puerto que quiere llegar. Ahí la comunicación cumple un papel fundamental. La pedagogía económica, y esto es algo que yo en el libro del pensamiento económico de Hugo Chávez aprendí, de Chávez. Sin pedagogía económica no hay economía. Siempre él decía algo, la mejor política económica no es eficaz, sino es explicada eficazmente. La explicación es determinante, porque es la manera de crear eso que llaman confianza a los mercados. A mí no me gusta mucho el término, yo hablo de confianza del pueblo. A mí me interesa mucho la confianza del pueblo. También la de los inversores, pero la del pueblo es fundamental porque es el que camina, el que sufre, el que va a trabajar. Bueno, esa confianza se construye con pedagogía. La pedagogía económica, claro, es difícil a veces los agentes económicos también necesitan pedagogía. Todos, el agente económico, para comprometerse en la inversión, y es fundamental. Y por eso yo creo que es fundamental explicar la inflación, explicar por qué hubo una contracción económica el año pasado, por qué es una emergencia a nivel interno, a nivel externo, explicarlo. Y creo que es uno de los desafíos en el cortísimo plazo, recuperar un relato ilusionante, motivador y muy establecer la esperanza y muy explicativo. A veces yo en eso creo que es muy acertado el presidente cuando ha dicho últimamente lo que está entrando de divisas al país. Hay que explicarlo. Hay que diagnosticar las cosas. La verdad, y la gente va a entender bien y van a ver cuáles son las nuevas fuentes. Creo que como bien dices, la parte de pedagogía, de relato, el nuevo relato, la nueva narrativa económica en este periodo de tiempo se hace tan fundamental hoy en día como cualquier decisión económica. Gracias, Alfredo, por este análisis situacional. Muchas gracias. Y ahora las conclusiones. Hoy en América Latina hay una izquierda que está repensando el futuro a partir de la experiencia de los gobiernos progresistas y de los cambios sociales, políticos y económicos
que está viviendo el continente. Es una izquierda que cuenta con extraordinarios intelectuales, centros de pensamiento y una permanente generación de propuestas. No es cierto que estemos ante el fin del ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina. Por el contrario, hoy la izquierda es la que está liderando el debate acerca de los desafíos del nuevo siglo. Nuestros líderes tienen el reto de sintonizarse con este crucial debate para darles respuestas a la emergente conciencia social y política de las mayorías. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visítenos en nuestra página web interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.